Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro Foro de Desarrollo Económico Regional Ucayali 2021. Es la primera vez que desde el Instituto Peruano de Economía hacemos un evento centrado en la región para analizar los logros y retos del desarrollo económico y social de Ucayali. Nos hubiese encantado estar presentes allá, pero ahora por las circunstancias que todos conocemos, hemos pasado a un formato virtual. Muchas gracias por acompañarnos por aquí también. Este foro busca contribuir mediante información objetiva al entendimiento de los factores que determinan el desarrollo económico regional y busca también alentar el debate informado respecto a las políticas públicas que lo orientan. El IPE y sus aliados, que en esta oportunidad son la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, el Colegio de Economistas de la región y la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de Ucayali, propiciamos diferentes espacios que ayudan a abrir el debate y hacer que los actores de la región cuenten con opiniones de expertos para poder tomar decisiones informadas. Nuestras actividades, como saben, son gratuitas y todos los asistentes, quienes asistan tanto hoy como mañana, recibirán certificados de participación. Esta tarde podremos escuchar a Elena Conterno, ex ministra de la Producción y presidenta de IPAE Acción Empresarial. También contaremos con la presentación de Diego Macera, gerente general del IPE, además de Miguel Valdivieso, docente de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Ucayali, y Vicente Núñez, segundo vocal de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali. Después habrá un espacio para preguntas y respuestas que pueden dejar desde que empiecen las ponencias en la casilla asignada, que estará activa durante todo el evento. Les pido que al hacer la pregunta nos puedan especificar a quién está siendo dirigida, por favor, y nosotros trataremos de agrupar aquellas que sean similares para darle respuesta a la mayor cantidad posible. No olviden, por favor, que el día de mañana, a las 4:30 de la tarde, continuaremos con una clase de economía pública para todos los interesados, a cargo de Rodrigo Chang, economista del IPE. Y bueno, después de esta breve introducción, le doy el pase a Elena Conterno. Muchas gracias, Elena, por estar con nosotros. Los dejo contigo. Bueno, muy buenas tardes, un gusto de estar con ustedes y compartir además con Vicente y Miguel, aparte de Diego y Kia, un gusto de poder participar en estas reflexiones. Bueno, sin más voy a entrar a la presentación. El tiempo hay que cumplirlo draconianamente, así que no se preocupen acá, así lo vamos a hacer. Entonces, bueno, reflexionando sobre el tema del crecimiento y el bienestar. Entonces, creo que es importante, ¿no? Antes de, porque a veces hay ideas, ¿no? Digamos, sobre cosas a corregir, ¿no? Pero creo que es importante que nos detengamos y digamos, ok, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado realmente en los últimos 20 años sobre estos temas que nos importan tanto, ¿no? El tema del bienestar. Y en esa línea, pues, veamos qué ha pasado con el crecimiento, con la pobreza, con el presupuesto público en estos años. Entonces, lo primero es el tema de la producción, de las exportaciones, ¿no? Y lo que vemos, pues, es que tanto el PBI como las exportaciones se triplicaron en este periodo. Es decir, teníamos un Perú y ahora tenemos 3 Perús, ¿no? Eso es lo que ha pasado en los 20 años, digamos, de que ha permitido crecer al país en términos económicos, ¿no? De especial relevancia las exportaciones, porque sin duda, pues, es lo que nos está marcando que podemos ser, y estamos siendo y podemos ser competitivos, compitiendo a nivel mundial con otros países, ¿no? ¿Qué pasó con la pobreza? La pobreza, bueno, hasta antes de la pandemia, se había reducido a la tercera parte, ¿no? Más o menos 60% en la época de 2004 a 20% en el 2019. Es decir, muchísimos millones de personas salieron de la pobreza en los últimos 20 años, ¿no? Lamentablemente ha habido un salto ahí por la pandemia, de 30, últimos estimados señalan que deberíamos ya estar en 25, ¿no? Porque eso 30 ha sido cuando el peor momento de cierre. Está por ver, pero sin duda, pues, se avanzó bastante y todavía hay espacio, digamos, por terminar, por corregir, ¿no? Y ahora, miremos qué pasó con el presupuesto público, porque claro, este crecimiento, estas exportaciones se traducen no solo en empleos, ¿no? Que eso también explica por qué se redujo la pobreza, sino también a que el Estado recaude mucho más
y que eso pues tiene que ponerlo al servicio de los ciudadanos, ¿no? O sea, cuando hablamos de salud, educación, bueno, la plata está, o sea, también, o sea, si bien el PBI se multiplicó por 3, los impuestos por 5, el presupuesto público se multiplicó por 5, digamos, haciendo pues la posibilidad, ¿no?, de un Estado mucho mejor, mucho más potente, digamos, y idealmente a nivel nacional. Ahora, veamos también el tema de cómo ha sido, ¿no?, ese crecimiento económico, qué ha pasado, ¿no? Y qué ha pasado con el bienestar de las familias. Yo creo que es bien importante ver cómo esta reducción de la pobreza, ¿no?, básicamente, y el bienestar de las familias, ha venido básicamente a través del ingreso de las familias más pobres. Es decir, eso ha sido lo más relevante, ¿no?, para las familias, ¿no? Y acá estamos hablando del decil más pobre, ¿no?, que las transferencias públicas, y también, sí, también podríamos ver los servicios, la valorización de los servicios, pero lo concreto es que es el empleo, y el empleo viene por crecimiento económico, el que es el más determinante, digamos, en el bienestar de las familias, ¿no? Me gusta esta frase de Waldo Mendoza, ¿no?, que dice que pobreza, salvo el crecimiento, todo es dilución. Es decir, para reducir la pobreza, digamos, tenemos que crecer, ¿no? Y eso, pues, creo que debe ser una preocupación de todos, porque ahorita lo que se está viendo es que la inestabilidad, ¿no?, ha frenado las inversiones. Se estima que el año entrante no va a haber, digamos, va a haber cero crecimiento en la inversión privada, y eso significa pues que no va a darse ese crecimiento, digamos, que permite más empleos y por tanto reducir la pobreza. Entonces, como le decía, ¿no?, el primer problema que tenemos es la desaceleración del crecimiento, ¿no?, porque no hay confianza en estabilidad y reglas de juego, ¿no? Hay dudas sobre el marco macroeconómico que se presentó y las decisiones de gasto, ¿no? Acabamos de ver este pronunciamiento del Consejo Fiscal, ¿no?, que dice, oye, un momentito, has aprobado por DU este gasto adicional, digamos. Entonces, sin duda eso genera dudas, ¿no? Y debe preocuparnos a todos, ¿no? El tema de controles de precios, ¿no?, digamos, ya desde el Congreso anterior, digamos, y ahora este Ejecutivo, ¿no?, con anuncios de ciertos controles, que lamentablemente, pues, o sea, la ley pueden, o un decreto pueden aprobarlo, pero la economía, digamos, tiene sus propias reglas, ¿no? Y una norma humana no va a cambiar la regla de economía, y los controles de precios lo que hacen es generar escasez y frenar más bien la iniciativa para proveer de bienes, servicios para los ciudadanos, ¿no? Y lo otro que preocupa, ¿no?, es la intervención del Estado en la economía, ¿no? Claro, se ha hablado del petróleo, ¿no? Además, me llama la atención porque el petróleo en el mundo se discute que hay que reducir el uso del petróleo, ¿no? Y básicamente vemos cómo a veces, ¿no?, que se dice que es una industria estratégica, entonces que el Estado quiere meterse más en la exploración petrolera y en general, digamos, en producción, el refinamiento de petróleo. Y también, otra vez, no solamente se trata de una industria que está cambiando, muy, digamos, y que ya no, en el mediano plazo no va a haber el uso de combustibles fósiles, y sino que además, pues, hemos visto un caso concreto del tema de la refinería de Talara, ¿no? Y cómo, pues, ya van más de 6.000 millones de dólares invertidos, y todavía no se sabe cuándo se va a prender, ¿no? O sea, sigue, digamos, parada, ¿no? Y con toda esa plata que podría haberse ido a financiar caminos, a financiar conexión de energía, digamos, para la ciudad del país, en fin, ¿no? Entonces, y ahí recordar, ¿no? Sí, pues presupuesto hay 5 veces, digamos, lo que teníamos hace 20 años, pero lamentablemente el Estado, digamos, no lo gasta bien, no está sabiendo analizarlo, y hoy, digamos, sumado a estos anuncios, generan desconfianza, digamos, para invertir, ¿no? Y también, pues, y eso, pues, como dice ahí, ¿no?, eso frena la inversión y, por tanto, generación de oportunidades de empleo, ¿no? Porque uno dice, sí, yo como madre, ¿no?, yo quiero más oportunidades de empleo con mis hijos cuando salgan al mercado laboral, ¿no? Claro, pero, digamos, más empleo, o sea, un restaurante que tiene un salón con 10 mesas tiene una cantidad de empleados. Para que contraten más trabajadores, tiene que invertir en, de repente, ampliar su salón o comprar otro local. Entonces, es la inversión la que te da, pues, nuevas oportunidades de empleo. Si no hay inversión, claro, el empleo es el que había, ¿no? Pero solamente con nueva inversión, nuevos negocios, pequeños, grandes, de todo tipo, que se generan, digamos, oportunidades de empleo, ¿no? Y en cierta medida, pues este gobierno ha hablado mucho sobre el tema de los empleos temporales, ¿no? Pero que son una aspirina, son un paliativo. El empleo temporal, digamos, finalmente depende de los recursos públicos, y si no hay inversión, si no hay negocios,
digamos, tampoco pues puedes sostenerlos en mediano plazo, y además pues encima pues con las dificultades y las limitaciones que sabemos que tiene el Estado para gastar, para operar. Entonces, crecimiento económico entonces es determinante para el bienestar de los hogares, pero no es suficiente, ¿no? Sin duda tenemos que trabajar en mejorar los servicios públicos, ¿no? Para que realmente brinden capacidades y oportunidades a todos los peruanos. Y ahora veamos cómo estamos ahí, ¿no? Digamos, claro, servicios públicos y en general la institucionalidad, todo aquello pues, que caracteriza pues, a un país desarrollado. Entonces, en apoyo a la democracia estamos mal, ¿no? Hemos venido bajando, ¿no? Lo cual pues es también una preocupación. Eh, digamos, no hay este apoyo decidido a que todos tengamos un voto y podamos pues participar, la libertad de expresión y todo aquello, el respeto de los derechos fundamentales, todo aquello que caracteriza pues a la democracia. Vemos también, digamos, el tema de hay mayor riesgo sociopolítico, ¿no? Que también pues hace más difícil que haya inversiones, ¿no? Y hay un indicador, que además está este índice a nivel de su mínimo histórico, ¿no? Y entonces eso también explica pues el que no haya la decisión de invertir. Y yendo a los servicios, ¿no? Que creo que es lo más relevante a tener en cuenta, en educación, como siempre se decía, no, ya estamos en tasas muy altas de asistencia, ahora hay que preocuparnos por mejorar la calidad. Pero claro, con la pandemia, lamentablemente esas tasas han caído, ¿no? A todos los niveles, sobre todo en inicial, y muy preocupante que haya gente pues, que ha salido del sistema y además que las clases sigan cerradas, ¿no? Creo que somos el peor país del mundo, ¿no? En este tema de, o sea, siempre hemos tenido problemas de calidad de educación, pero ahora incluso a nivel de acceso estamos teniendo problemas, tanto por tener cerrado como gente que ha desertado del sistema. Tema de salud, la anemia, pues, tema preocupante, ¿no? 4 de cada 10, además un problema que atraviesa, pues, a todos los estratos socioeconómicos, digamos, la deficiencia de hierro, en fin, pues, que también genera daños, pues, en los niños para su aprendizaje y en general para su bienestar. Entonces, sin duda, pues, hay muchas brechas por enfrentar, acá he puesto algunas, ¿no? De educación, salud, pero pues hay múltiples otros temas desde conectividad, ¿no? Y el caso pues de Pucallpa, ¿no? O sea, una buena carretera que conecte Pucallpa con los principales nodos del país, ¿no? Desde Lima, pero también el norte y el sur, pues sin duda sería especialmente relevante, ¿no? No como es actualmente, pues que a estos tiempos se obstruye y hay las limitaciones, digamos, para tener un comercio confiable, fluido, a precios competitivos, ¿no? Entonces, y un tema que también preocupa ahora vinculado a eso es que sí, nosotros decimos, oye, ya, el crecimiento se está acelerando. Y lo segundo es que necesitamos que el Estado funcione. Pero lo que estamos viendo es, digamos, ciertas decisiones que están debilitando las capacidades del Estado, ¿no? Desde nombramientos cuestionables, ¿no? A nivel ministerial, a nivel de COPI, ¿no? Hay dudas sobre, a nivel del Ministerio de Educación, si se va a mantener la carrera magisterial. Entonces, claro, si yo quiero una educación de calidad, necesito maestros de calidad, ¿no? Maestros que se les evalúe, por supuesto acompañando todo el proceso con capacitación como se ha venido haciendo, pero necesitamos pues que realmente la calidad de la educación depende de la calidad del maestro y para eso necesitamos la carrera magisterial. Entonces, un retroceso ahí sería pues muy dañino para la calidad de los servicios, ¿no? Como dice ahí abajo, sin buenos profesionales no mejorarán los servicios. Y hay como un artículo que escribí hace poco para el comercio sobre ese tema, ¿no? O sea, un poco el mensaje es, oye, si realmente estoy comprometido con los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos más vulnerables que dependen de los servicios del Estado, necesito buenos profesionales. O sea, si no, es una estafa, digamos. O sea, no hay forma de lograr buenos servicios para los ciudadanos si no me preocupo de tener a buenos profesionales tomando las decisiones de dirección del Estado. Entonces, un poco yendo al tema del sector privado, sector público, algo importante, digamos, sintetizando, ¿no? El sector privado, finalmente, los recursos que tiene, los recursos productivos, ve, digamos, cómo o se endeuda o sus ahorros, ¿no? Para ver cómo asignarlos, cómo el trabajo, el capital, digamos, en función de aquello que pueda haber una
pues sea viable invertir y generar empleos y por lo tanto hacerlo de manera sostenible, ¿no? Además, hacer empresas, atender necesidades, porque si no atiende necesidades, ¿no? El sector privado desaparece, ¿no? Si no es un buen servicio, un buen producto, pues los negocios no prosperan, ¿no? Y pagar, perdón, y pagar impuestos, ¿no? Y el sector público, pues le toca procurar mercados competitivos, ¿no? Para que realmente las bondades, digamos, del mercado se den. Y segundo, pues procurar igualdad de oportunidades, ¿no? Cerrar las brechas sociales, económicas, ¿no? Invertir en caminos, invertir en educación, en salud y hacerlo bien, digamos, para que, porque no, más que tener una escuela o un profesor que va de 8 a 2, necesitamos mejor educación, necesitamos que el niño aprenda, ¿no? Necesitamos que realmente se centre en procurar esa igualdad de oportunidades. Es importante a veces decir, no, pero hay que cambiar el modelo, ¿no? Es que la gente no quiere. Y creo que esta pregunta que hace Ipsos cada cierto tiempo es muy relevante, ¿no? Entonces, que le dice a la gente, bueno, con relación al modelo económico, quisiera que el próximo gobierno, bueno, esto fue justo antes del nuevo gobierno, ¿no? Continúe, efectúe cambios moderados, efectúe cambios radicales. Pero lo más interesante es cuando hacen las repreguntas. Al que dice que quiere cambios, le dicen, bueno, ¿y qué quiere que cambie? Es mejoras en educación, mejoras en salud, combatir la delincuencia. Entonces, lo que realmente los ciudadanos están pidiendo es un mejor Estado. Es que realmente haya mejoras, ¿no? Digamos, en los servicios que reciben y que son determinantes, digamos, para tener capacidades, para surgir en la vida, digamos, y claro, pues, ese mínimo, ¿no? De condiciones para realmente, pues, tener bienestar, que es lo que comentábamos antes. Entonces, nosotros de DIPAE, ¿no? Vemos que ahí son 3 rubros en que hay que trabajar en la agenda de desarrollo. Debe estar una institucionalidad sólida, un crecimiento sostenible e inclusivo e igualdad de oportunidades, ¿no? Esos 3, digamos, son de especial relevancia. En institucionalidad sólida, sin duda, pues el tema de la democracia representativa y que funcione, ¿no? Es especialmente relevante, de especial relevancia, una administración pública eficaz y transparente, porque si no, lo que hemos visto es que crecen los recursos públicos, pero no se traduce en mejores servicios, y por supuesto un buen sistema de justicia, un buen sistema de seguridad. Sobre todo, primero el tema de la democracia y la administración pública voy a profundizar un poquito más, porque además hoy en día, más que nunca, pues son de especial relevancia, y se urgen cambios si queremos que realmente el Estado funcione para los ciudadanos. Lo segundo, el crecimiento económico sostenible e inclusivo, ¿no? Necesitamos el manejo macroeconómico responsable, ¿no? Porque ese piso mínimo, ¿no? Que permite, pues, cierta estabilidad en los precios y, por lo tanto, la posibilidad de invertir. Un Estado que impulsa la competitividad, productividad y formalización, y un Estado que garantiza las libertades económicas, ¿no? Que no está pensando en cerrar, digamos, la economía, no está pensando, pues, en fijar precios, sino que realmente fomenta la competencia, como decía antes, pero además, pues, permite, pues, que haya ese encuentro de consumidores con productores y que haya, pues, la posibilidad de invertir y haya la competencia para cada vez mejorar más. Y finalmente, la igualdad de oportunidades, ¿no? Que tener una política social efectiva, ¿no? Y que no solamente sea una buena política, ¿no? Sino que se traduzca en una provisión efectiva y de calidad de los servicios, ¿no? Ahí me refiero a salud, educación, agua, entre tantos otros, pues, que son relevantes. Y ahí, pues, enfatizar en que el Estado existe por la ciudadanía, ¿no? Se debe a la ciudadanía, ¿no? Entonces, la ciudadanía va a elecciones, ¿no? Elige a ciertos políticos para que dirijan el Estado, y esos políticos, a su vez, pues, contratan a empleados públicos para ejecutar, dirigir el Estado. Y ahí, pues, tenemos 2 brechas, ¿no? A cerrar. La primera es entre la ciudadanía y los políticos, ¿no? Que lamentablemente los políticos no necesariamente hacen lo que los ciudadanos quieren, ¿no? Entonces, por eso la relevancia de hacer una reforma institucional y política, hacer ajustes a nuestro sistema, ¿no? Que facilite, que haga que esa relación funcione. Y segundo, no hay una brecha entre lo que los políticos, digamos, quieren y lo que logran que el Estado y los empleados públicos hagan. O sea, hay una segunda brecha, y ahí pues la importancia de la meritocracia y donde sea posible la participación
privada en la provisión de servicios. Yendo al tema de la democracia, ¿no? O sea, ¿cómo cerramos esa primera brecha, ¿no? Para comenzar, pues, preservar los elementos fundamentales, ¿no? Y les confieso que cuando sacamos, pues, no tenemos una ruta Perú y que pueden ver en la página web de IPAE, la primera vez, digamos, que sacamos, no estaba este primer elemento, ¿no? Pero ha sido la discusión en el proceso electoral y también las primeras decisiones de este gobierno, que dijeron, no, hay que preservar lo que tenemos. O sea, sí, hay que pensar en mejorar, pero también defender, no retroceder, ¿no? Y por eso hemos puesto mucho énfasis en eso, hay que preservar los elementos fundamentales de la democracia, y ahí pues está el tema de respetar los derechos humanos y respetar la libertad de prensa y expresión, respetar el equilibrio de poderes, respetar la autonomía de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, en fin, todo aquello que son los elementos fundamentales y recordemos pues que, por ejemplo, este gobierno empezó y no había transparencia en cuáles eran la agenda de reuniones, ¿no? Desde el presidente de la República, y también pues no ha habido quejas de la prensa de que no se estaba, digamos, dando acceso, y también pues de Canal 7 y Andina, y de que no estaban siendo plurales, ¿no? La nueva primera ministra, saludo, que una de las primeras cosas que ha dicho es que sí va a haber pluralidad en esos medios, ¿no? Y otras propuestas que voy a pasar rápidamente para respetar el tiempo. En el tema de eficiencia en el sector público, ¿no? Esta es otra ruta Perú que hemos sacado, con propuestas también, ¿no? Ahí también me detengo en la primera, que es incorporar requisitos mínimos para los puestos de ministros y viceministros. Es decir, hay un piso que no puede estar comprometido, y ahí nos parece saludable lo que ha planteado la Defensoría del Pueblo, ¿no? De ciertos requisitos, y de hecho ya hay un proyecto de ley en el Congreso que esperemos que se apruebe pronto, pero los ministros y ministros, que son, digamos, como que las principales cabezas para dirigir los servicios del Estado, ¿no? Tienen que tener ciertas capacidades, ¿no? Y otras, insisto, propuestas que el detalle lo pueden ver en la Ruta Perú de IPADE sobre este tema, ¿no? Y esto un poco como ejemplo, también tenemos propuestas en temas de salud, educación, entre otros, ¿no? Por ejemplo, en educación hemos sacado varios documentos, ¿no? Con el tema sobre la gobernanza y autonomía, poniendo el foco en la primera infancia, ¿no? Y en cada caso se crea una comisión, ¿no? Que discute, ¿no? Una comisión con el sector público, academia, el sector privado, para realmente poner los planteamientos de manera clara, ¿no? Otras propuestas que también el aprendizaje en los jóvenes, medidas de que hay temas de financiamiento y también fortalecer la oferta a nivel técnica, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, un poco para recapitular y ya cerrando, es que el progreso requiere propuesta y también liderazgo, ¿no? Buenas propuestas técnicas, y como decía, hay estos tres frentes que hay que abordar, ¿no? Y liderazgo político para llevarlas a cabo, que comunique, que escuche, que construya consenso, que es la única forma de avanzar, y necesitamos buenos profesionales para ejecutarlos. Así que ahí me quedo para cumplir el tiempo asignado. Muchas gracias, Elena. Gracias por la puntualidad y por la presentación también. Tenemos una pregunta que me gustaría hacerte, y es sobre el papel del sector privado en tiempos de pandemia. Es decir, ¿cuál es el papel que tiene el sector privado en o que ha tenido en estos tiempos de pandemia? Bueno, yo creo que en primer lugar, recordemos pues cómo se vivió la pandemia, ¿no? Que se cerró todo, ¿no? Se cerró dramáticamente todo, y eso no tuvo ni siquiera impacto en frenar los contagios, ¿no? Entonces, claro, luego han ido abriendo y eso ha permitido pues poder proteger los empleos, ¿no? Porque finalmente, para proteger los empleos, digamos, necesitamos las empresas, ¿no? Entonces, digamos, las empresas obviamente han hecho lo posible por sobrevivir, y esperemos pues que las que todavía no pueden abrir pues realmente lo hagan pronto, ¿no? Desde el sector del entretenimiento, el tema del turismo, ¿no? Las empresas, y cuando yo quisiera ir un rol que me a tu pregunta, un rol importante es que cuando empezaron, digamos, a abrir, ¿no? Fueron las empresas las que fueron más agresivas en hacer toda una campaña de comunicaciones, de cuál es el protocolo, el uso de mascarilla, el distanciamiento, y creo que eso fue muy relevante para llevar a los trabajadores y ellos a su vez a sus familias el mensaje de cómo había que actuar, digamos, en esta pandemia.
Segundo, pues ha habido todo el rol desde contribuyendo con plantas de oxígeno, contribuyendo con material. Acordémonos al inicio, pues los pobres profesionales de la salud no tenían los implementos, ¿no? Entonces también contribuyendo con implementos médicos de seguridad, digamos, para hospitales a nivel nacional. También pues temas de logística luego, ¿no? Desde medicinas hasta temas de vacunas ahora recientemente. Y creo que ahí pues ha habido todo un trabajo de colaboración, ¿no? Importante, y también, insisto, de comunicación, que ha sido fundamental para poder frenar, ¿no? Yo creo que hoy día estamos al menos más tranquilos, que sentimos pues que la vacunación está avanzando, y seguimos pues con un nivel muy bajo de contagios y fallecidos. Esperemos que ya eso signifique que la tercera ola no llegue, o que sus intenciones pues lleguen cuando haya un mayor nivel de vacunación, y eso pues evite, digamos, que sea algo significativo, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Elena. Continuando con el programa, vamos a seguir con Miguel Valdivieso. Él es docente de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Ucayali y nos dará una perspectiva del desarrollo de la región. Gracias, Miguel. Gracias, yo me despido porque tengo que retirarme. Un gusto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Ya, bueno, voy a tratar de explicar la característica de la economía en Ucayali, ¿no? Para eso quiero compartir unas vistas. No sé si ya se están viendo. Sí, lo vemos. Ya. En primer lugar, bueno, en 10 minutos que tengo voy a tratar de hacer algo muy sencillo. Primero, para un poco caracterizar la economía a la región Ucayali, ¿no? Es una región como las regiones de la Amazonía, una de las más extensas, ¿no? Tiene una superficie de más de 100.000 kilómetros cuadrados, que representa el 8.2% de la superficie nacional. Como vemos, tenemos un territorio extenso y poco poblado. La población de alrededor de 600.000 habitantes, según el último censo, es solamente el 1.8 de la población nacional. Y de esta población, el 12% de su población son etnias, son comunidades nativas, con población indígena que tiene un tratamiento especial y tiene sus consideraciones especiales que hay que atender. Y también vemos el tema de pobreza. Si vemos pobreza según las necesidades básicas insatisfechas, Ucayali está dentro de los niveles de pobreza más bajos, ¿no? La línea, los departamentos con el color verde más oscuro son los que tienen más problemas de pobreza. Entonces, esta es la situación de Ucayali, ¿no? Pero también tiene sus potencialidades. En el último trabajo que hizo el gobierno regional de Ucayali, sobre todo en clasificar a la región en zonas ecológicas económicas, nos dice que tiene 5 zonas que es necesario mirar. Y dentro de estas 5 zonas, las 2 principales de que ocupan casi todo el territorio de la región, tenemos las zonas productivas y zonas de protección y conservación. Como ven, las zonas productivas solamente representa el 8% del territorio, donde se pueden hacer pues, cultivos permanentes, cultivos en limpios, pastos, ¿no? El tema forestal, actividades hidrobiológicas y actividades turísticas. Y sobre todo tiene un amplio territorio de zonas de protección, donde están las zonas de bosque básicamente. Y ahí tenemos el 88%, pero sí se puede hacer actividades muy importantes como son actividades de la bioecológica, ¿no? Asociada con forestal, acuicultura, minería y turismo. Entonces, como ven, esa es la vocación productiva de la región, ¿no? Que en los últimos años de repente no lo hemos podido aprovechar en la magnitud que tenemos de mayor vocación. Sin embargo, se han hecho los intentos.
La estructura productiva de Ucayali, ¿no? Que fíjense, representa solamente el PBI de Ucayali, representa solo menos del 1% del PBI nacional. Sin embargo, se nota que Ucayali ha crecido en los últimos 20 años. Se ve un cambio notable en Ucayali, ¿no? Sobre todo en los sectores más importantes, que son los sectores de servicios, ¿no? El comercio, la manufactura, que está representada pues, por la transformación de madera, alguna agroindustria que está resurgiéndose en estos últimos años con mucha fuerza en el tema de palma, de cacao y derivados de esos productos. Y el tema de agricultura. Estos son los 4 sectores más importantes que sostienen la economía de Ucayali. Ucayali ha crecido en los últimos años, pero no en la magnitud del promedio del PBI como ha crecido a nivel nacional. Y los sectores que más han crecido es telecomunicaciones, administración, servicios y construcción. Ahora, en el último año también ha afectado grandemente la pandemia. En el año 2020 el PBI de la región ha decrecido en 13%, ¿no? Afectándose básicamente las actividades de alojamiento y restaurantes, transportes, petróleo y gas y el tema de construcción. Entonces, esta es la forma como está caracterizada la economía de Ucayali, ¿no? Pero sin embargo, si vemos los últimos años, el PBI, tanto el PBI a nivel nacional, a nivel regional, ha crecido, ¿no? Y aquí hay un tema importante, ha tenido un crecimiento un poco orientado o estimulado quizás por la ley que se dio de promoción de inversión en la Amazonía, que se dio en 1998 y se aplicó a partir del 99 y ha tenido un crecimiento sostenido. Entonces, eso es importante manifestar. Hay otros indicadores también que representan un crecimiento de la economía, sobre todo la recaudación de tributos, que tenemos a Ucayali como la región más aportante en la Amazonía, ¿no? Y que tiene una presión tributaria, una de las más altas en la Amazonía, y quizás de mayor crecimiento en el país. Entonces, eso nos representa que la economía se está moviendo en Ucayali. Y eso se manifiesta también en el movimiento financiero, ya sea el movimiento de las colocaciones que se hace a través del sistema financiero, tanto por créditos, ¿no? Y por depósitos por habitante. Si vemos las estadísticas, ha habido un crecimiento importante en los últimos años, ¿no? Y quizás uno de los mayores crecimientos a nivel de los departamentos o las regiones de la Amazonía. Esto ha representado básicamente que se hagan inversiones. Como dijo Elena Conterno, el crecimiento se obtiene con la inversión y sobre todo con la inversión privada. Se ha notado en los últimos años grandes inversiones o inversiones importantes dentro de la región, ¿no? En sectores como la manufactura, en el sector forestal, en la agroindustria, sobre todo hay un gran impulso en el tema de la palma aceitera y hay varias empresas que están invirtiendo mucho. Y aquí Vicente tiene mucho conocimiento sobre esto, ¿no? En el tema comercial, en el tema de servicios, sobre todo servicios turísticos. En los últimos años sí se vislumbra que se están generando inversiones importantes que permiten que la Amazonía, que Ucayali tenga esos indicadores económicos. Si bien es cierto, dentro del límite que está dentro del país, pero sí con un crecimiento importante. Pero también tiene sus limitaciones. Hay limitaciones que un poco se asemejan a lo que nos acaba de decir Elena, ¿no? Ucayali dentro de todas las regiones del país son los que tienen los menores niveles de competitividad, ¿no? Y sobre todo por la brecha grandes que existen tanto en infraestructura económica, ¿no? Como son carreteras, puertos no tenemos, la energía está recién en desarrollo, aeródromos, aparte del aeropuerto de Pucallpa no se tiene.
Entonces, hay una brecha importante que trabajar. Y también en la desigualdad social, porque uno de los factores que hacen que crezca una región, un país y que se desarrolle es la desigualdad. La desigualdad es un factor que limita el desarrollo. Nosotros tenemos grandes problemas tanto en educación, en salud y saneamiento. Si Elena nos ha dicho que el país, Perú, está dentro del resto de países en niveles muy bajos en estos indicadores, a nivel nacional, Ucayali tiene los niveles también más bajos a nivel nacional. En educación, por ejemplo, estamos casi en el puesto 20 al 25, o sea, en los últimos departamentos que tenemos, los últimos niveles en comprensión lectora, en comprensión de matemáticas, ¿no? Somos los últimos también, tenemos los peores indicadores a nivel nacional en salud, ¿no? Sobre todo el tema de anemia, embarazo infantil y otros indicadores. Y tema de saneamiento, sobre todo la población rural, que como han visto, es una región muy extensa, ¿no? Con población rural que es muy difícil de atender y que casi no tienen, no tienen cobertura de agua, desagüe. Y también el bajo desarrollo del capital humano. Lógicamente, por la educación y la salud en esas condiciones, el capital humano no se desarrolla, que sería un impulso para desarrollar inversiones y desarrollar riqueza a nivel de la región. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, sí se ha contado con un cierto crecimiento. Y un poco aquí quiero relacionar un tema que se ha satanizado mucho, ¿no? Ucayali se ha crecido en los últimos años, ha crecido, presenta indicadores económicos importantes de crecimiento. Y eso un poco se debe también a la ley que se dio en el año 98, que es la ley 27037, ley de promoción de inversión de la Amazonía, que tenía el objetivo de promover inversión privada para lograr el desarrollo. Pero la inversión privada pues se logra, ¿no? Teniendo ciertas condiciones, ¿no? Y eso la ley recogía básicamente, recogía cuatro pilares de inversión para poder lograr el desarrollo en Ucayali y en la Amazonía, ¿no? Los 4 pilares son los siguientes. Uno es el financiamiento regional. Sin financiamiento no se promueve inversión. Y la ley contemplaba un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión nunca se implementó, ¿no? La ley contemplaba también beneficios tributarios, incentivos tributarios. Pero aquí el problema de incentivos tributarios que sí se implementó en la ley, sí se dio los incentivos tributarios, pero a partir del año 2001 ya básicamente, o sea, 2 años nomás de vigencia de la ley, se comenzó a querer cortar los incentivos, y se han ido rebajando, se han ido modificando los incentivos, y esto pues crea una inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica pues no favorece la inversión. Por eso los incentivos tributarios han estado en constante amenaza de eliminación, ¿no? También la ley propuso que se haga infraestructura económica, que se invierta, el Estado que invierte en infraestructura económica, ¿no? Y también en infraestructura social. Y para eso estableció mecanismos de hacer inversiones por parte del Estado directamente y obligaba a los ministerios a orientar el 10% de su presupuesto de inversiones hacia la Amazonía, cosa que tampoco se logró. O sea, de estos 4 pilares, yo lo pongo así como una mesa, y donde la mesa se sostiene en 4 pilares, la mesa es la mesa de inversión, que se sostiene en 4 pilares, ¿no? Los incentivos tributarios, una pata, el financiamiento, una pata, la infraestructura económica y la infraestructura social. O sea, estos 4 pilares deberían sostener la inversión. Sin embargo, la ley se ha ido satanizando, se ha dicho que la ley de la Amazonía, los incentivos tributarios o las exoneraciones limitan el desarrollo del país, y se ha ido satanizando y no se ha ido cumpliendo, ¿no? Solamente se cumplió estos incentivos tributarios, pero estas otras 3 patas quedaron cojas. El financiamiento no se cumplió, la infraestructura económica no se cumplió, la infraestructura social tampoco, de tal forma que se mantienen las brechas en estos sectores.
Entonces aquí urge, se ha visto, la Cámara de Comercio hizo un estudio de cómo ha influenciado la ley dentro de la economía de la Amazonía, y se ha visto pues esto que es importante que sí se revise la ley, pero que se implemente y que se mejore para promover mejor el desarrollo de nuestra región. Eso es en síntesis, y creo que con esto estamos los 10 minutos. De acuerdo, Miguel. Hasta aquí mi intervención, y creo que podemos ya responder las preguntas siguientes. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a dejar el bloque de preguntas para cuando terminen las 2 exposiciones que restan. Ahora, pero las estamos recopilando. Ahora vamos a dar el paso a Diego Macera, quien nos hablará sobre los logros y retos del desarrollo económico y social de Ucayali. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, María Pía, por la presentación. Agradezco también a los asistentes a este evento. Estamos ya en casi 400 personas conectadas al Zoom, más las que podemos estar teniendo ahorita en el Facebook. Agradezco muchísimo la convocatoria. También, por supuesto, al Colegio de Economistas de Ucayali, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Ucayali, y a la Cámara de Comercio de la región también. Muchísimas gracias por ayudarnos a organizar este evento. Yo quería traerles ahora una presentación. En verdad, no quisiera repetir mucho, y varios de los puntos que yo quería tocar ya los destacó el doctor Valdivieso. No voy a reincidir, pero sí de repente matizar, ¿no?, con algunas cifras adicionales, y basándonos un poco en el índice de competitividad regional que desarrollamos en el Instituto Peruano de Economía, para identificar dónde están estas brechas y estos espacios, los principales espacios de mejora en la región. Entonces, con ello, me permito, por favor, compartir la presentación. Aquí estamos. Voy a tratar de mantenerme también en el tiempo indicado, como han sido los 2 anteriores expositores. Yo quería empezar primero con un panorama un poco más amplio, digamos, de largo plazo, no solamente para la región, sino a nivel nacional. Lo que tenemos aquí es la evolución del PBI per cápita, ajustado por paridad de poder de compra, en los últimos 70 años. ¿No? Y aquí estamos básicamente viendo, ¿no?, qué tan rico o pobre era un país, ¿no?, en promedio, eran los ciudadanos de este país, a lo largo, pues, desde 1950 hasta el año pasado. En el caso peruano, que es la línea roja, creo que una de las cosas que más llaman la atención, pues, es este largo periodo en que la línea dejó de crecer, es decir, dejamos de mejorar, dejamos de tener cada vez mayores ingresos, ¿no? Y durante más o menos, pues, un periodo de 30 a casi 40 años nos mantuvimos con el mismo nivel de riqueza, ¿no?, o de pobreza, visto de otro modo, ¿no? En otras palabras, durante 2 generaciones, básicamente, no logramos reducir los indicadores de vulnerabilidad, ensanchar la clase media, empujar hacia mayor progreso en el país, y recién, pues, a partir, vamos a decir, de los 90, y un poco más rápido a partir de los 2000, empezamos a agarrar viada, pero muchos países ya nos habían sacado una gran ventaja. Fíjense el caso de Corea del Sur o el caso de Chile, ¿no?, que estaban más o menos como nosotros hacia 1980, 1985, ¿no? Luego nos sacaron una ventaja muy, muy grande en este periodo de tiempo. Fíjense, interesante también es el caso de China, ¿no?, que estuvo significativamente por debajo de nuestro nivel de per cápita, de nuestro nivel de riqueza durante muchísimo tiempo. Y luego, como un trencito, ¿no?, a partir, pues, de los 90, de los 80, se empieza a ganar velocidad, y luego hacia el año 2010, un poco más adelante, nos pasa cómodamente. Y lo que podemos ver además hacia el final del gráfico, pues, es este golpe a la economía a partir del COVID-19,
que vamos a analizar con un poco más de detalle en los siguientes minutos. A manera de ilustración rápida, ¿no? y para enfocarnos en el tiempo que perdimos, ¿no? Recordando que Chile estuvo igual que nosotros hacia mediados de los 80, nosotros al año pasado estábamos con un PBI per cápita, de nuevo ajustado por paridad de poder de compra, de un poquito más de $11.000 por persona por año. Chile estaba básicamente en el doble, ¿no? $22.000 ajustados por paridad de poder de compra, es decir, tomando en cuenta la diferencia en precios, más o menos poquito más de $22.000 por persona por año. Ahora, ¿cuánto tiempo, y es lo que nos preguntamos aquí, cuánto tiempo nos tomará llegar a esos $22.000? ¿No? ¿Cuánto tiempo nos tomará ser como era el Chile del 2020? Bueno, si crecemos más rápido, ¿no? Llegaremos antes. Entonces, digamos un escenario súper optimista, si crecemos al 6%, ¿no? Tendríamos esos $22.000 de Chile, el Perú los tendría hacia el 2034, ¿no? Un poco más de 10 años, 13 años. Ahora, vamos a un escenario más realista, ¿no? Vamos a pensar que crecemos al 4%. En ese caso tendríamos el PBI chileno, el PBI chileno del año pasado, nosotros hacia el 2042. Y yendo hacia un escenario más negativo, no piensen crecer al 2%, ¿no? Por los siguientes años de aquí en adelante, llegaríamos a tener el mismo PBI per cápita de Chile del 2020, nosotros lo conseguiríamos en el 2066. ¿No? A veces cuento, yo tengo una hija de 3 años, mi hija tendría ya más de 40 para cuando el Perú, creciendo al 2%, para cuando el Perú tenga el nivel de per cápita de Chile. Yo pienso que deberíamos poder apuntar a hacerlo mejor. ¿Qué cosas hemos estado tratando de hacer? ¿No? ¿Cuáles son los pilares de lo que hemos hecho, creo yo, bien? ¿No? Algunas cosas que hay que corregir, pero que en general nos han permitido tener una tasa buena de crecimiento, digamos, del 2000 en adelante. Yo sugiero que cuando se habla pues de modelo económico, de sistema económico, pensemos más bien en enfocarnos en un marco conceptual como este. ¿No? Y yo sugiero que son estos 5 temas, no los únicos, pero sí probablemente de los más importantes. Lo primero es que hemos tenido buena responsabilidad macroeconómica, ¿no? Esto significa que no hemos gastado mucho más de lo que nos entraba por impuestos, ¿no? Hemos tenido déficits fiscales manejables, en algunos casos incluso superávit, ¿no? Y además hemos tenido, eso es principal responsabilidad del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, y además hemos tenido un manejo muy bueno de la política monetaria, ¿no? Cuyo principal logro es mantener una inflación bastante baja, de hecho la más baja de toda la región entre los países no dolarizados, e incluso más baja que Ecuador en los últimos 20 años, que siendo un país dolarizado. ¿No? Esto por supuesto con un tipo de cambio estable, ¿no? En general la responsabilidad macro, ¿no? ha sido uno de los cimientos del crecimiento económico del Perú en los últimos años. El segundo punto es la apertura al mundo. El Perú quiere ser un país que se integra con el resto de la economía global, que recibe capitales, que envía capitales, que recibe productos, que envía productos. No quiere ser un jugador más, no quiere quedarse cerrado sobre sí mismo. Y esta ha sido una estrategia a partir de nuevo como de mediados de los 2000, que se ha seguido con bastante éxito y que nos ha permitido tener, ¿no? Todas estas exportaciones, ¿no? Que hoy nos enorgullecen, ¿no? Desde palta, productos forestales, ¿no? Espárragos, uvas, diferentes tipos de productos marítimos, etcétera, etcétera. Esta es parte esencial de la estrategia de crecimiento y de mejora en la calidad de vida del Perú, es ser un jugador global. No, el tercer punto, que es de repente el corazón de todo esto, es la libertad económica, ¿no? Esto significa la libertad que tenemos para contratar, la libertad que tenemos para hacer transacciones, la libertad que tenemos para decidir si compramos un producto o no lo compramos, ¿no? Si pensamos que está muy caro o no está muy caro, si queremos trabajar o no queremos trabajar con tal empresa o con tal persona,
No, todas estas decisiones elementales de la economía se le delega a la familia, se le delega al individuo, se le delega a la empresa. ¿No? No es el Estado el que te dice tienes que contratar así, tienes que comprar así, tienes que producir así. No, son las personas y las familias las que deciden por sí mismas qué cosa es lo que más les conviene a ellos, ¿no? Y este es el núcleo, es el corazón de todo el sistema económico que tenemos hoy. Por supuesto, hay excepciones, ¿no? Hay mercados en los cuales no hay competencia o hay poca competencia, ¿no? Y que tienen ciertas estructuras de monopolio natural, ¿no? O de bienes públicos, ¿no? Todos estos fallos de competencia que ya conocemos, pero son excepciones, son precisamente eso. Excepciones. El sistema está pensado en su gran mayoría para respetar la libertad de las empresas, de los individuos, de las familias. El cuarto punto, perdón, es la democracia y la institucionalidad. Quizá esta es la pata más floja, ¿no? El doctor Valdivieso nos mencionaba también nos enseñaba una mesa con algunas patas ¿no? que faltaban poner o no respecto del desarrollo en Amazonía y de la aplicación de las normas. No, aquí, si uno tuviera que tener esta mesa de 5 patas, de repente la más floja sería esta aquí de democracia e institucionalidad, ¿no? Que tiene que ver con cuánto confiamos en el Poder Judicial, cuánto confiamos en el Congreso, cuánto confiamos en la policía, en la fiscalía, ¿no? Cuánto confiamos en el Ejecutivo, ¿no? En las universidades, en los centros de investigación, en los gremios empresariales, en todo ese ecosistema de instituciones que permiten que la economía avance, ¿no? Y cuando no funciona, ¿no? Es cuando aparecen pues estos espacios de ineficiencia, estos espacios de corrupción, ¿no? Que tanto daño han hecho al sistema en los últimos años. Y el último punto es el rol del Estado. El Estado tiene un rol fuerte que jugar aquí, ¿no? El Estado tiene que ser un árbitro justo en la economía, tiene que además que cerrar brechas sociales, no tiene que abocarse a cerrar las brechas de infraestructura, de educación, de salud, tiene que garantizar una provisión de servicio adecuada de todos estos puntos, y más bien hay que evitar que el Estado se meta a hacer lo que no le corresponde hacer, ¿no? Estas empresas públicas de las que a veces se habla, que a veces se quieren resucitar, y que tan malos resultados han tenido en el pasado y que distraen al Estado de lo que realmente le compete hacer: seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, sugiero que estos son creo que parte del fundamental del modelo, del sistema que tenemos que seguir, seguir perfeccionando y trabajando, pero creo que ayuda este resumen para entender un poco mejor de a qué nos referimos cuando decimos pues el sistema económico para la competitividad del Perú. Ahora, con eso, el Perú ha logrado crecer de manera muy interesante en las últimas décadas. Fíjense una comparación rápida en crecimiento de PBI. Pasamos de ser el último en el periodo 75-92 de la región a ser el primero entre el 93 y el 2010. Podríamos agregar aquí 2020, la cifra no cambiaría. Esto no estamos hablando pues de pasar del puesto 7 al 5, del puesto 4 al 2, no, estamos hablando de último a primero. Eso es el día y la noche. Entonces, algo bien se ha hecho, ¿no? Y un poco lo que decía Elena al comienzo, de lo que se trata es de ir mejorando lo que competa mejorar, lo que toque mejorar, sin destruir lo que se ha podido, o poner en riesgo lo que se ha podido avanzar hasta ahora. Si yo tuviera que elegir uno de los, si me dijeras, oye Diego, dame un punto de la economía que hay que mejorar, hay varios, por supuesto, ¿no? Pero si dieras uno, yo te diría que es este de aquí, que es la distribución que tenemos de la población económicamente activa, de los trabajadores, principalmente enfocado en empresas muy pequeñas, o digamos, y muchísimos de ellos trabajadores individuales. ¿No? No hay ningún problema en sí con que una empresa sea chica, ¿no? La empresa puede ser chica y muy productiva. El problema es que normalmente las empresas chicas en el Perú suelen ser informales y poco productivas.
¿ya? Y empresas, de repente, es una palabra que puede llevar al desvío aquí. Estamos hablando de unidades productivas, ¿no? Muchos de estos son trabajadores que trabajan por su cuenta. Y en esta distribución lo que tenemos son 70% de trabajadores que están en unidades productivas de menos de 5 a menos trabajadores. Luego tenemos este llamado pues, Valle de la Muerte, donde no tenemos empresas, donde las empresas pequeñas y medianas absorben a una una proporción de la población muy pequeña. Y luego tenemos las empresas grandes que absorben al 20%, casi 20% de la población económicamente activa. El problema central es que las empresas que son muy pequeñas suelen ser poco productivas porque no tienen pues acceso a capital, a trabajo, a mano de obra calificada, a créditos, ¿no? Y eso, acceso a mercados, ¿no? Y eso hace que su productividad suele ser más baja. Con productividades más bajas, los salarios son más bajos. Y lo que estamos ocasionando aquí, a mediano y largo plazo, es no desplegar todo el talento, todo el trabajo, toda la capacidad de innovación que tienen nuestra gente, que tienen nuestros trabajadores, ¿no? El Perú tiene muchísimo potencial y el principal potencial del Perú es su gente. Y la mejor manera de aprovechar el potencial productivo de la gente del Perú, que no es el principal activo que tenemos, ¿ya? Es con trabajo más productivo. Y eso lo podemos lograr normalmente en empresas con escalas un poco más grandes. Entonces, no estamos aprovechando del todo el potencial que tenemos hoy día en nuestro principal activo, que es nuestra gente. Entonces, me dijeras, oye, hay que solucionar un tema, de todos los que tenemos que solucionar, te diría este. Este es el que da el camino hacia mayor productividad y hacia mayores ganancias. Y lo que tenemos, y por eso, si tuviéramos que llevarnos de repente una conclusión, es que a largo plazo, la mejora sostenida de la productividad es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en paralelo. Hay muchísimas cosas que tenemos que avanzar en paralelo. ¿Ya? Pero si queremos costear, si queremos pagar todos los sistemas de protección social que queremos implementar, la infraestructura, la educación, la salud, etcétera, etcétera, todo eso lo podemos hacer solamente con mayor productividad. Hay una tarea enorme de mayor eficiencia del Estado en este gasto, lo mencionaba también Elena, pero todo esto cuesta. Pagarlo, hay que pagar, y al fin del día quienes tenemos que pagar la cuenta somos siempre nosotros. Y nosotros vamos a poderla pagar en la medida en que tengamos mayor productividad. Entonces, esa es la obsesión que yo invito acá a tener. En esta segunda mitad hablemos ya de números más relacionados al desarrollo regional. Fíjense, tanto en Ucayali como en el Perú hubo un periodo muy bueno de reducción de la pobreza, digamos, del 2004 hacia el 2013, 2014, ¿no? De ahí, tanto la región como a nivel nacional se queda un poco estancado, ¿no? En línea con un menor crecimiento económico también, ¿no? Alrededor del 20% para el caso nacional, de repente un poco más, 23%, y en el caso de la región, alrededor de Ucayali, alrededor del 14%. Y con el COVID, a nivel nacional, el índice sube en 10 puntos porcentuales, de 20 a 30, ¿no? Y a nivel de Ucayali sube de 12 a 21.2, 21%. Eso, claro, nos regresa pues a cifras más cercanas a las que teníamos en el 2010, pero yo confío en que no van a pasar 10 años para regresar al 12% que tenía Ucayali en el 2019. Ojalá puedan pasar unos 3 años hasta que volvamos a llegar a las cifras pre-COVID en pobreza. Desde un punto de vista un poco más amplio, no solamente enfocándonos en pobreza como la mide el INEI, sino aplicando la metodología del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para distribución de la población por nivel de ingresos. Aquí tenemos 4 categorías, no solamente pobreza, sino clase media vulnerable, condición de vulnerabilidad, clase media propiamente entendida, ¿no? Y clase alta, ¿no? Y estos umbrales los aplica el BID a partir de los niveles de ingreso por persona por día. En el caso de Ucayali, las cifras no son exactamente iguales a las del INEI, pero se acercan bastante. No son iguales porque la metodología es distinta. La tasa de pobreza aquí para el 2000 es de 23%,
sube desde el 13% del 2019, no, muy parecida a las cifras que teníamos con la metodología de canasta básica del INEI. Y de repente, de forma interesante también, lo que tenemos es una reducción relativamente chica en la clase media vulnerable, y unos 4 puntos de reducción en la clase media, ¿no? Entendida como aquellos que tienen una disponibilidad de ingresos entre 12 y 62 dólares por día para la región. Esto de nuevo, sí, un patrón parecido a lo que tendríamos en línea de pobreza. Hay una mejora muy marcada, ¿no? La clase media pasa de 12% en el 2005 a 30% en el 2019, es una mejora muy buena. Y claro, con esta relativa chica, en realidad 4 puntos porcentuales, hay otras regiones en las que se cae más, reducción a partir del 2020, y de nuevo confío en que esto se pueda recuperar en los siguientes años. Mencionaba también el doctor Valdivieso que hay una estructura productiva diversificada en la región Ucayali, con comercio, manufactura, ¿no? Agro, construcción como una parte importante del producto. Esto es el promedio de los últimos 5 años, ¿no? 2015 a 2020. Y lo que se ve, por supuesto, es una caída fuerte, ¿no? Del 13% hacia el 2020. Todos los sectores sufren un golpe, principalmente digamos, buena parte del aporte, ¿no? Vino por la caída del sector servicios en la región. Ya estamos, sin embargo, regresando a los niveles de producción que se tenían en el 2019. Fíjense, la línea, el diamante es el rombo rojo, es la comparación que tenemos en el primer trimestre y en el segundo trimestre del 2021 versus primer trimestre y segundo trimestre respectivamente del 2019, ¿no? Ya para la región el nivel de producción ya está básicamente igual, pero ciertamente hay diferencias entre sectores, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, y ahí está la mano derecha, no, producción en los sectores de industria, ¿no? o el sector agro, ¿no? La producción supera lo que teníamos pre-pandemia. Si más bien nos enfocamos obviamente en hospedajes, ¿no? o hidrocarburos, ¿no? La producción más bien aparece más baja que lo que teníamos en la pre-pandemia. En cuanto a la distribución de la PEA, lo que se tuvo a partir de la crisis del año pasado es un crecimiento principalmente en 3 sectores en cuanto a número de trabajadores: en el sector agropecuario, comercio, y en el sector transporte. El agregado para la región, el número de trabajadores se contrajo en 13.000, ¿no? Esto es tomando en cuenta todo tipo de empleo. Y si se fijan a la mano derecha, uno de los grandes temas que tenemos pendiente como país y especialmente en la región es la reducción de la progresiva de la informalidad laboral. Ahora, muchos de los empleos que se perdieron durante la crisis en el sector formal ya están recuperados de nuevo, igual que el nivel de producción, ¿no? Casi al mismo nivel que lo que teníamos, o básicamente al mismo nivel que lo que teníamos antes de la crisis. Esto es lo que tenemos aquí, es la planilla, los datos de la planilla electrónica para la región, ¿no? Que nos hablan de más o menos 30.000 empleos formales, ¿no? que ya están de nuevo en la economía de la región. Por supuesto, esto deberíamos crecer mucho más, ¿no? Para poder transformar los números anteriores que veíamos de informalidad, pero lo que se nota acá pues es una recuperación que, claro, ya viene perdiendo velocidad, ¿no? Y que falta de repente complementar todavía en otros sectores de la economía. Parte indispensable de lo que va a ser quizá los siguientes meses es el avance de la vacunación, ¿no? En la medida en que las regiones, el país pueda estar más protegido, ¿no? El golpe de una eventual tercera ola va a ser menor. Y aquí todavía hay bastante por hacer, ¿no? Ucayali todavía aparece como una región en donde hay un largo camino por delante, ¿no? Con 65, con 65 dosis aplicadas por cada 100 habitantes, esto es con data al 7 de octubre.
¿no? Mientras las regiones Tacna, Lima, Moquegua, pues tienen tasas de vacunación significativamente más altas, ¿no? Ojo, claro, las dosis acumuladas exceden el 100 en las 5 primeras regiones, obviamente porque son 2 dosis para la gran mayoría de vacunas que estamos aplicando. Ya con al menos una dosis en la región se tiene a poco más de la mitad, eso es muy positivo, pero por supuesto aquí todavía hay un largo tramo por recorrer, sobre todo pensando en llegar a poblaciones que de repente puedan estar relativamente más alejadas y en cierta condición de vulnerabilidad adicional. Un punto central, voy a ir un poquito más rápido, un punto central es la evolución de la inversión y esto tiene que ver con la inversión, con la evolución de la confianza. Necesitamos mayor confianza, mayor estabilidad ¿no? para poder avanzar en recuperar a nivel nacional todos los puestos de trabajo que se perdieron y sobre todo poder recuperar los niveles de producción en sectores que todavía están resentidos. Esto se logra con mayor predictibilidad y yo creo que aquí, digamos, si uno tuviera que elegir un tema de los que causa mayor preocupación y que es la mayor fuente de inestabilidad y de incertidumbre, esa de todas maneras es la discusión sobre la Asamblea Constituyente. No, creo que en la medida en que podamos ir no, sacando que ese tema de agenda vaya saliendo y nos enfoquemos más bien en ciertas reformas puntuales que se puedan hacer a la Constitución, el panorama de estabilidad, predictibilidad que necesita el país para avanzar y para crear más trabajo va a ser mucho mejor. Entrando ya al INCORE, en el IPE preparamos el índice de competitividad regional hace ya 9 años, ¿no? Para quienes estén interesados en metodología y más detalle, los invito a visitar incoreperú.pe. Ahí pueden encontrar comparaciones, data, toda la metodología es abierta, toda la información está abierta, sirve para fines académicos y toma de decisiones en nivel sector público también. Aquí en la última edición que publicamos hace un par de meses, Ucayali aparece en el puesto 18 entre las 25 regiones evaluadas, separando Lima de Lima provincias, y donde están quizá los 2 principales temas de atención es en salud y en educación. Lo mencionaba también el doctor Valdivieso en su ponencia. Quizá lo que más preocupa es la prevalencia de la anemia, ¿no? Ucayali aparece con indicadores de anemia en niños de 6 a 35 meses por encima de algunos pares regionales y a nivel nacional. ¿No? Esto es sumamente preocupante porque obviamente pone en riesgo el desarrollo adecuado del niño en el futuro. Y el otro tema en el que estamos, digamos, para ser rápidos, otro tema con los que también se nota un indicador de atrasos significativos en la vacunación en menores de 36 meses, en la región aparece aquí en el puesto 29. El otro, mencionaba salud y educación, en asistencia escolar, la región aparece en el puesto 24 de las 25, ¿no? También mucho por mejorar. Y el otro punto sensible es el porcentaje de colegios que accede a los 3 servicios básicos, ¿no? Electricidad, agua y desagüe. A nivel nacional estamos hablando de 41%, a nivel de Ucayali estamos hablando más del entre 7 y 8%. Esto no tiene mucho que ver con las condiciones también de ruralidad, con las condiciones de dificultades de acceso, con las condiciones de densidad poblacional, ¿no? Pero sin duda es uno de los temas a los que hay que prestarle muchísima atención en el mediano plazo. Inversión pública, el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no? Es decir, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, tienen más o menos 3/4 del presupuesto público para inversión, ¿no? Y esto creo que es bien importante notarlo, porque cuando tratemos de identificar, ¿no?, de quién hubiera sido la responsabilidad cerrar esta brecha en educación, salud, que vimos que son muy necesarias, infraestructura, saneamiento, 3/4 de esa plata está hoy en manos de los gobiernos subnacionales y por eso se hace muy importante las elecciones que se vayan a tener en octubre próximo.
por tiempo voy a pasar esta. Hay una lista ¿verdad? Interesante de proyectos priorizados por el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, ¿no? que tienen que ver con desarrollo en la región Ucayali, ¿no? Entre estas está la masificación del gas natural, la hidrovía amazónica, ¿no? Diferentes obras relacionadas a energía, pero que lamentablemente no han tenido pues, el avance que uno hubiera querido, y está acá parte de los retos enormes que tenemos como país, de cómo hacemos para ponerle turbo a este tipo de inversiones y empezar a cerrar las brechas en serio, porque como vimos hay un trabajo enorme por hacer. Ya para ir cerrando algunos temas, solamente de resumen, algunos temas en los que creo que hay enfoque, que hay un enfoque muy importante, es informalidad. El segundo es en anemia, y el tercero es en el avance de las obras del Plan Nacional de Infraestructura. No, creo que esta lista no pretende ser comprensiva, no, pero digamos, aquí hay algunos puntos en donde deberíamos estarnos fijando, y por supuesto la productividad laboral de la que hablábamos hace un momento. Quiero terminar con esta diapositiva. Decíamos al inicio, veíamos este periodo de 70 años, el Perú hacia atrás, ¿no? Y cómo había evolucionado el PBI per cápita. Yo quiero sugerir de aquí el Perú en adelante, los siguientes 30 años, y ponernos en diferentes escenarios, ¿no? Y pensar cuál sería la situación del Perú si creciésemos, por ejemplo, al 2% por los siguientes 30 años. ¿No? Al 2% por los siguientes 30 años estaríamos más o menos como Costa Rica está hoy. Creo que podríamos estar mejor. Pensemos al 3% por 30 años, estaríamos, y como decíamos, más o menos como Chile. 3% por 30 años, más o menos 25.000. En Chile están $22.000 en paridad de poder de compra. Al 4% como Polonia, o un país digamos, en las puertas de ser considerado un país de ingresos altos. Polonia, Hungría, un país de Europa Central. Ok, eso está más interesante, pero eso es 4% por 30 años. Pensemos un 5%. Un 5% por 30 años, ya estamos hablando de un Nueva Zelanda, de un España, de un Francia, ya ese es 5% sostenido. Y ya el escenario, pues, súper optimista, pensemos en un 6% por 30 años, ya es un país rico, ¿no? Un Dinamarca, un Holanda, un Estados Unidos. Esto creo que ilustra, más allá del número exacto y del país exacto, esto creo que ilustra la importancia del crecimiento económico sostenido y de las mejoras en la productividad. Al final, esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hace, y eso es lo que puede hacer la diferencia en cuestión de 1 o 2 generaciones. Pero para esto es que hay que prestarle muchísima atención a cuáles son esas mejoras en brechas de competitividad que tenemos en las diferentes regiones y que nos pueden encaminar hacia un Perú como como el que quisiera mover de acá a 30 años. Con eso concluyo y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Diego, por contarnos un poco de la situación país y también de la región. Vamos a pasar ahora a escuchar a Vicente Núñez. Eres segundo vocal de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali. Muchas gracias, señor Núñez, por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Está el micrófono en mute. Ya. Buenas noches, María Pía. Primero, agradecer al Instituto Peruano de Economía por la invitación a la Cámara de Comercio para participar en este primer foro del desarrollo económico regional. Agradecerle a Diego, a Miguel y a Elena que estuvo con nosotros ilustrándonos respecto, digamos, a la situación de nuestra región de Ucayali en el contexto nacional y mundial también, como lo acaba de hacer Diego, ¿no? Yo no tengo presentación porque ya los tres me han quitado ya todos mis datos, así que lo que yo voy a hacer es comentar quizás gran parte de este punto, considerando también las dos, digamos, los dos enfoques, tanto por el lado privado como por el lado público, porque a la vez me desempeño yo también como gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional de Ucayali.
Así que puede ser que en algunas veces más hable como empleado público que como empresario. Bajo ese contexto, comenzar a decirles de que desde este 2020, digamos, ha cambiado la figura, yo diría, para la Amazonía, ¿no? Yo dejaría los 40 años atrás que tenemos como región Ucayali, como departamento de Ucayali. Nosotros fuimos creados en el 80, ¿no? Con todo digamos, el potencial, todo. Y ahí es donde agradecería a Diego y en el futuro al IP, y considerando su alta audiencia, que es por el reconocimiento que tiene el IP acá en Ucayali y en muchas partes de la Amazonía y del Perú. El INCORE cada vez que sale realmente es bienvenido. Todos esperan el INCORE porque nos da una mirada, como se dice, dónde estamos, hemos mejorado, hemos empeorado, y comenzamos a revisar, digamos, todos nuestros indicadores. Así que por la expectativa que tiene este foro, veo que realmente ahí estamos reflejando. Yo decía de que estos 40 años de creación del departamento de Ucayali y este análisis que han hecho extenso y digamos muy preciso Miguel como Diego, nos permite decir que hemos mejorado, hemos avanzado, pero no hemos tenido las reglas claras para la Amazonía en primer momento y para la región de Ucayali. A pesar de ser el territorio más grande del Perú, ¿no? Todos siempre decimos la Amazonía, más del 60% del territorio, ¿no? Pero como el Perú, como ya también lo han dicho y lo dijo Elena, hoy día, digamos, nuestros ingresos ya se han triplicado, tenemos 5 veces más presupuesto y todo lo demás, pero recién lo tenemos, recién en estos últimos 20, 25 años, y el Perú venía de dos grandes, digamos, luchas, ¿no? Especialmente el terrorismo, ¿no? Entonces, es duro, y yo diría también autocrítica y crítica para los que gobiernan y gobernaron el país, es que nunca hubo un enfoque de desarrollo para la Amazonía. Y ahora actualmente tampoco existe un enfoque claro para el desarrollo de la Amazonía. Por eso es que yo quisiera proponerles a todos y a todos los que están participando que nos apoyen para, digamos, generar, Diego, desde el IP, digamos, un enfoque claro para el desarrollo de la Amazonía, considerando ya esta nueva normalidad. Yo estoy seguro y he podido leer en muchos expertos de que definitivamente el mundo ha cambiado, el Perú ha cambiado y la Amazonía también ha cambiado. Por ende, la región de Ucayali. Entonces, esta nueva normalidad nos permite, digamos, ver, digamos, primero el enfoque territorial que tenemos como región de Ucayali, ¿no? Nosotros estamos en el centro del Perú, estamos, digamos, ligados a más de 15 millones de personas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Del 50% de la población del Perú. Tenemos una frontera amplia con el Brasil, más de 700 kilómetros, ¿no? Tenemos bosque, ¿no? Yo diría el 95% es bosque, que es el oro verde para nosotros, que tampoco digamos, lo valoramos, y todos nuestros pueblos están conectados con la, digamos, cuenca del río Ucayali, que tampoco la aprovechamos, que tampoco la valoramos, que tampoco, digamos, le hemos generado la infraestructura adecuada, ¿no? Y tenemos otro potencial importantísimo que está, digamos, protegido por el mundo entero, que vienen a ser nuestros 20 pueblos indígenas que existen en nuestra región, con más de 500 comunidades nativas, que las protegemos cuando pienso yo que ellos necesitan también ya, digamos, aunarse al desarrollo de este nuevo mundo. No, yo pienso que no necesitan que los sigamos protegiendo. Y además, dentro del esquema que ustedes han descrito, Diego y Miguel, sabemos que nosotros cerca del
o sea, la cuarta parte del territorio es de los pueblos indígenas, o sea, es de propiedad de los pueblos indígenas. Es cierto, hay un proceso de titulación de algunos, pero está en mano del proceso. ¿Qué tenemos que hacer para que esas más de 2 millones de hectáreas se valoricen, produzcan, generen, se hagan empresas, ¿no? Se hagan cooperativas y alguna forma empresarial? ¿Qué tenemos que hacer con el otro 25% que están en lo que vendría a ser el sistema de áreas naturales protegidas, que lo maneja el CERNAN y algunas lo manejamos nosotros como gobierno regional en lo que viene a ser las áreas de conservación regional? Y tenemos el otro 50% entre los bosques de producción permanente, entre las concesiones forestales y entre lo que viene a ser los cultivos permanentes, ¿no? Que ya bien lo ha descrito Miguel Valdivieso. Entonces, en ese, digamos, enfoque de territorio, yo pediría que tendríamos que comenzar a poner desde una mirada empresarial el valor, ¿no? Ya también lo ha referido como uno de los principales retos que menciona Diego, que es la productividad. ¿Qué hacemos para que esos territorios, para que la gente, digamos, sea productiva? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A lo mejor es el turismo. Hoy día, como decía, en esta nueva normalidad, muchos más que estar en las grandes ciudades, en los grandes museos, posiblemente quieran estar escuchando aves, mirando reptiles, paseando en los bosques, pero tenemos que generar esas condiciones. El turismo para Ucayali al menos tiene una gran oportunidad, pero necesitamos, y en general en todo lo que se le denomina, y siempre por mucho tiempo se habla, que es de la seguridad jurídica. Los territorios no tienen seguridad jurídica. Y ese es digamos, de los principales, llamémosle, reclamos que tiene el sector privado. La seguridad jurídica para poder invertir. Además, acompañada de la seguridad ciudadana, como bien lo indica ahí en el INCORE, Ucayali, pues, cerca del 90% de la población, lo que más destaca es la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir corrigiendo, que ir, digamos, invirtiendo. ¿Para qué? Para que el inversionista privado, digamos, tome a Ucayali como referencia y tome a Ucayali, digamos, como un lugar de donde, digamos, comenzar a crecer. Y el segundo punto dentro de la seguridad jurídica y ciudadana, yo diría, vendría a ser lo que le denominamos nosotros, poder determinar, ¿no? Poder determinar qué, digamos, dentro de las fortalezas que tiene este territorio y dentro de las, en este caso, cadenas productivas que ya se han desarrollado acá en nuestra tierra, como la palma, como el cacao, como el plátano, ¿no? Generen mayor valor, ¿no? Se generen mayor valor, mayor productividad primero por el lado de la producción propiamente y el mayor valor por la transformación que puedan tener. Hoy día generan mucho empleo, pero posiblemente con digamos, un mejor trabajo de productividad sean menores los empleos, pero también sean mejor remuneradas. Y ahí viene el otro aspecto dentro de lo que viene a ser la articulación, dentro de lo que viene a ser la institucionalidad, dentro de lo que viene a ser el aparato de la academia que siempre hablamos, es que necesitamos esa articulación, ¿no? Necesitamos que ese capital humano se fortalezca desde lo que viene a ser, digamos, la educación primaria hasta lo que vienen a ser ya los institutos y las universidades, que Diego muy bien ampliamente ya también está ahí, no lo podemos evitar, pero algo tenemos que hacer. No podemos estar siempre, voy a decir amablemente, entre el tercio, en el último tercio de lo que viene a ser, digamos, el nivel de educación, como también lo ha manifestado en la parte social, en lo que es salud. O sea, igual también estamos en el último tercio de todos
las regiones del Perú. O sea, ahí viene, digamos, que el Estado en este caso peruano, tiene que mejorar lo que vienen a ser sus niveles de inversión, que igualmente son datos que he sacado del INCORE, es que en este caso, dentro de las 6 regiones de la Amazonía, nosotros somos la penúltima, ¿no? Que lo tengo acá. Más o menos son 338 soles mensuales que invierte el Estado peruano en Ucayali mensualmente, ¿no? Y en el último puesto viene a estar San Martín con 328 soles, 10 soles menos. Entonces, el Estado, dentro de estos 6 departamentos de la Amazonía, somos penúltimos. O sea, la inversión pública es muy baja para que, digamos, nuestra región también se fortalezca. Si bien es cierto, la parte privada va a invertir, pero las condiciones, que muy bien ya también lo ha dicho Diego, tiene que mejorar, ya sea en infraestructura, ¿no? Además de las carreteras, además de la energía, ¿no? Permita, digamos, generar, digamos, otras condiciones. Y regresando a la parte de infraestructura, estaba dejándolo pasar cuando yo hablaba del río Ucayali. El río Ucayali no puede ser que en más de 30 años, quienes conocen Ucayali, no tengamos un puerto. Con mucha, digamos, entusiasmo se promovió la hidrovía amazónica como, digamos, una línea de mejorar, digamos, la navegabilidad y también de reducir costos, ¿no? Y por quizás un mal entendimiento entre los pobladores no se logró tampoco concretar. Entonces, no tenemos infraestructura de los principales recursos que lo dije en la parte inicial de mi conversación, ¿no? La parte de bosques, la parte de, en este caso, de la cuenca hidrográfica, del tener una ubicación importante dentro del territorio peruano y de tener una frontera de más de 700 kilómetros con el Brasil. Entonces, de esos principales, diría yo, recursos que tiene Ucayali, no le estamos dando valor y la empresa privada no tiene las condiciones para que puedan invertir, ¿no? Y ya lo han dicho y ustedes lo ven, no es que gran parte, sino lo más importante de la composición económica de la región de Ucayali está dado por el lado del comercio y por el lado de los servicios. Y solo para que más o menos coincidimos entre todos, yo tenía una fuente que supera el 60% de todo el PBI, pero entre ustedes, los que han manifestado, también supera más del 50%. Entonces, ¿dónde está el movimiento económico de la región de Ucayali? Está en el comercio mismo que se hace en la región de Ucayali, que es producto de poder, digamos, abastecer a todas las zonas de la Amazonía, considerándolo al río Ucayali como, digamos, una carretera navegable, ¿no? Y también todos los servicios que ven. Ustedes vienen acá a Pucallpa y van a encontrar 14 puertos, ¿no? O embarcaderos realmente en la ribera para que puedan hacer uso de esos servicios, ¿no? Y igualmente van a ver, digamos, las embarcaciones de 300, 400 personas que sirven para movilizarse en lo que viene a ser el río Ucayali. Esas condiciones el empresario privado digamos, se ha arriesgado, es un negocio, la gente necesita, pero tenemos que buscar mejores condiciones. Por ello, como gobierno regional de Ucayali y ante la apertura también de la Marina Mercante, estamos negociando un convenio para dar asistencia técnica a todo lo que viene a ser, en este caso, digamos, a todos los que hacen el transporte fluvial, porque algún momento ustedes habrán escuchado por las noticias también que la Marina Mercante, digamos, ve la parte del mar, pero nunca se había preocupado de los ríos, especialmente amazónicos. Y hoy día está viniendo la Marina Mercante para poder, digamos, capacitar a todo lo que viene a ser el transporte fluvial que se requiere. ¿Por qué? Porque es una fuente importante de lo que viene a ser el desarrollo y, diría yo también,
de las grandes inversiones en este caso, de la región de Ucayali, ¿no? Y entonces eso, y lo otro, ni qué hablar, regresemos a nuestro otro recurso más importante, a nuestro territorio más amplio, que viene a ser el sector forestal. El sector forestal, en términos generales, lo que nosotros generamos como recursos, tanto exportables y tanto de consumo nacional, es hoy día la tercera parte de lo que se importa. Hoy día el Perú importa más recursos forestales del exterior de los que se producen acá en el Perú. Y los tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nunca logramos tener la tecnología que, digamos, permita, digamos, una explotación sana, una explotación rentable para digamos, todos. ¿Y eso por qué? Porque existe un marco jurídico que no es amigable con la inversión privada, y eso ya lo explicó Miguel Valdivieso, ¿no? A pesar de existir una ley, la 27037, es una ley que siempre ha sido cortada, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Y por eso es que yo decía, el Estado peruano nunca ha visto la Amazonía como un potencial del desarrollo. Y dentro de este sector forestal, y ahí, Diego, me gustaría ver de qué manera también ya incluimos algunas otras variables, al menos, y creo que para todo el Perú entero hoy día mucho hablamos del medio ambiente y hablamos de la contaminación y hablamos de la gran crisis climática. Y digamos, existe un estudio, no hace mucho lo acabo, bueno, creo que ya más de un año lo publicó, en este caso la Universidad del Pacífico, en el cual, digamos, le da digamos, como que el Perú tiene una gran opción de carbono neutral. Y digamos, ¿quién es el que mayor, digamos, potencialidad tiene de manejar el carbono neutral, de manejar los créditos de carbono? Vendría a ser la Amazonía. Por eso es que yo digo que a partir del 2020, de esta nueva normalidad, digamos, se generan oportunidades de inversión privada para, digamos, todos los inversores acá, tanto en turismo de aventura, ecológico, de biodiversidad, todos ellos igualmente de lo que vienen a ser los créditos de carbono. Para ello hay que trabajar con programas jurisdiccionales, que hoy ya los estamos haciendo nosotros como gobierno regional. Es una tarea difícil, todavía no están abiertas todas las puertas, pero digamos que el mundo ya se habla, ya existen 26 COP que se vienen haciendo en el mundo, preocupados por la situación del planeta. Ustedes ya están en octubre y siguen teniendo frío, y nosotros también ya empezamos las épocas de lluvia, pero estamos con 40 grados de temperatura. O sea, todo lo estamos viviendo. Creo yo que después de este 2020, esa es la nueva gran oportunidad. Y el sector privado para eso necesita tecnología, Diego, y la tecnología la tenemos que hacer con los centros de investigación que ya existen, ¿no? En la Amazonía, por años tenemos todavía nuestro, ya que siempre le decimos, nuestro Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que si bien es cierto, hace algunos años, cuando había bonanza en lo que es el canon petrolero, estaba muy bien. Ahora ya no existe el canon petrolero, o sea, se ha reducido, creo, a la 10ª parte. No tienen recursos. Entonces, el Estado peruano tiene que invertir en investigación. Ya eso no lo voy a explicar yo, ustedes lo conocen mejor y el público también. Si no tenemos investigación, si no innovamos la biodiversidad que tiene la Amazonía, muy poco valor le vamos a dar. Entonces, esa es la otra gran oportunidad que tiene el inversionista privado. Pero regreso otra vez, sin un marco jurídico, formal, legal, fuerte, reglas claras, no se puede. Solo como un ejemplo hoy día, que en unos meses creo que se va a comenzar a sentir, al menos yo diría que ya estos días ya hay un poco de calma política, al menos el dólar ya se ha calmado un poco, pero habían obras, te cuento, en el sector privado, Diego, de que comenzaban a parar, porque había semanas en que podías pagarle al personal y había semanas en que tenías que comprar materiales, porque con la subida del dólar
en este caso llámese el fierro, llámese el cemento, se había, digamos, más o menos incrementado un 30-40% el valor de esos insumos para la construcción. Entonces, ellos estaban muy preocupados, el sector, en este caso, de la construcción acá en Ucayali principalmente, por estas variaciones del tipo de cambio producto de la inestabilidad política. Entonces, eso es uno. El otro problema que tenían, en este caso, lo del sector construcción, también había de que ya le habían quitado lo que viene a ser su regla, ellos para lo que viene a ser los ajustes de precios. Ya también se había suspendido y esos ajustes de precios que se dan en las obras les permitía compensar, ya sea por mayores plazos que a veces se dan o en este caso por lo que estaba sucediendo, el tipo de cambio, ¿no? Entonces, todo eso hacía que había obras que comenzaban a paralizarse. Entonces, esperemos que esas reglas estén claras, ¿no? Para que pueda continuar la inversión privada brindando. Entonces, para ir cerrando un poco digamos, esta conversación mía, como le digo, centrémonos en los principales recursos que tiene Ucayali, que es nuestro río Ucayali, que llega a todos los lugares del territorio ucayalino y que es uno de los principales afluentes del río Amazonas. Tenemos que verlo como un valor importante, no solo para la economía, también para la ecología y también para lo que viene a ser la piscicultura, que no tampoco lo estamos aprovechando por falta de investigación. Siempre es muy conocido, solamente me voy a referir al paiche de la Amazonía como uno de los principales productos, no solo por su sabor, sino porque es un pez que transforma el alimento casi entre 1.5 más o menos de alimento por 1 kilo de carne. Es un pez muy importante que en 12 meses, entre 12 y 14 meses, estás con más de 10 kilos. O sea, no hay pez que pueda llegar en un año, ¿no? Después de una precría, sobre los 10 kilos, ¿no? Ni el salmón. El salmón para llegar a 6 kilos necesita 2 años. Entonces, tenemos un potencial, pero hay que seguir desarrollando tecnología para desarrollar la acuicultura, la piscicultura, ¿no? Y del sector forestal, ya ni qué hablar. Tenemos que ver el valor de las maderas preciosas que tiene la Amazonía. Hoy día ustedes saben que ya no existe consumo de maderas. Lo que existe, digamos, es todo esto, digamos, material importado, ¿no? ¿Y por qué? Porque nunca le hemos dado el valor cuando se han hecho los costos, el sector privado, en el cual soy consciente yo, es que cuáles eran tus costos, ¿no? De las horas máquina, de los hombres, del alimento, de todo, ¿no? Y la madera o los árboles que estaban ahí por cientos de años, nunca le hemos dado valor, salvo la tasa que tenías que pagar, ¿no? En este caso, tu canon forestal, ¿no? Y así es. Igual, dije también, tenemos una frontera interesante con el Brasil, que tampoco la estamos, digamos, aprovechando, ya sea como un corredor biológico, ya sea como también una conectividad, ya sea fluvial, ya sea terrestre, ya sea aérea, para, digamos, acceder a un mercado de más de 200 millones de personas. Interesante, importante, por eso yo recalco también la ubicación estratégica de la región de Ucayali para generar inversión privada, a pesar de que el Estado, ya lo dije, que digamos en términos porcentuales es muy baja la inversión estatal. Y como ya veo que has puesto tu foto, ¿no? Si no ha prendido tu cámara, Diego, supongo que ya estoy con la otra. Entonces es eso, ¿no? Y resaltar la ubicación estratégica, y resalto, como bien tú has dicho, una de las grandes limitantes que tenemos, uno de los grandes desafíos que tenemos es mejorar la productividad, es también reducir lo que viene a ser la informalidad de nuestras empresas, pero es producto por el emprendimiento que tienen, ¿no? Acá mismo, y es casi igual que en todo el Perú, más del 95% de las empresas son microempresas, ¿no? Y que, digamos, rotan mucho, ¿no? Pero ese es el empresario ucayalino también,
el empresario que busca salir, que genera, digamos, riqueza en base a la minería, en base a la parte forestal, acuícola, en base a lo que hoy día, como te decía, tenemos una gran oportunidad con la biodiversidad y especialmente ya con lo que viene a ser la agroforestería, a la existencia de más o menos 300.000 hectáreas que muy bien podríamos hacer cultivos, sea de palma, de cacao, de plátano, de yuca, pero también requerimos de la investigación para poder transformar todas estas bondades que nos da la Amazonía y para lo cual, en general, a todo el público que ha asistido a este Foro de Desarrollo Económico Regional, digamos, la Amazonía y especialmente Ucayali requiere digamos, de sus conocimientos y requiere de sus apoyos para poder generar realmente un modelo de desarrollo que sea inclusivo, ¿no? No nos olvidemos que tenemos 20 pueblos indígenas que viven con nosotros, que son cerca de 60.000 habitantes, que son cerca de 60.000 hermanos. Y con eso quiero terminar y agradecer la oportunidad al Instituto Peruano de Economía. Gracias, Diego. Gracias, María Pía. Miguel. Muchísimas gracias, doctor Núñez. ¿Sí pasamos a la ronda de preguntas? Sí, por favor. Para el doctor Miguel Valdivieso, ¿existe algún programa por parte del gobierno regional de Ucayali que impulse o vincule el turismo vivencial o experimental con las zonas de protección y reserva, como para generar ingresos que ayuden al desarrollo económico de la región? A ver, que conozca yo internamente en la región Ucayali, en el gobierno regional, ese tipo de proyectos no los he visto. He visto sí en otras instituciones algunos proyectos, incluso yo participé en uno, que se elaboraron, pero a nivel de estudio de preinversión, pero a nivel de ejecución todavía no he visto que se estén ejecutando. Y bueno, yo hace mucho tiempo no estoy vinculado al gobierno regional, no conozco. El gobierno regional se ha dedicado en los últimos años a desarrollar proyectos importantes, pero que por las limitaciones presupuestales que han tenido en estos años solamente han invertido en los proyectos de continuidad, de tratar de terminar algunos proyectos iniciados hace 3 o 4 años. Y en ese nivel están, ¿no? Pero sí conozco que hay algunos proyectos a nivel de preinversión que están en esa línea. Gracias. No sé si quizá el doctor Núñez tiene alguna idea también sobre el tema, sobre el turismo vivencial en la región. Gracias, Diego. Gracias, Miguel. Como un gran programa no existe. No existe un programa así que vayamos y decir que dentro de 5 años vamos a tener, no sé, 5, 10, 20, 30 espacios donde se está desarrollando este turismo vivencial. En pequeños, digamos, emprendimientos sí existen. O sea, hay lugares como San Francisco, hay lugares como Nueva Zaposeoa, hay lugares en varias partes de Ucayali que digamos, se genera este turismo y pequeños, digamos, incentivos para el turismo, como tenemos una ruta del Camu Camu, tenemos una ruta del Paiche, tenemos una ruta hoy día del cacao, ¿no? Pequeños incentivos, y también tenemos lo que viene a ser, en este caso, igual un turismo místico que se promociona, pero como su nombre dice místico, ese personal, digamos, llega al aeropuerto, está, en este caso, su movilidad y desaparecen porque por lo general esas personas siempre, digamos, se movilizan por la zona, digamos, fluvial, ¿no? Ya sea vía la laguna de Yarinacocha o vía el río Ucayali, ¿no? Igualmente, después que digámoslo así, han desarrollado sus días de turismo, regresan igual, casi por lo mismo, muy poco hacen vida local. Y después lo que se está desarrollando es el turismo de avistamiento de aves, ¿no? Como el aviturismo, ¿no? Pero sí, hay, digamos, iniciativas, se fortalece la artesanía, ¿no? Que es complemento para, en este caso, la economía de
las comunidades, ¿no? Y ese es el tipo de turismo que estamos haciendo y que es lo que también, por eso es que yo lo manifestaba, es el futuro. O sea, necesitamos, digamos, empresarios privados que se dedican a ellos, pero que también en este caso el Estado peruano también apoye, ¿no? O sea, seguridad tiene que haber, en este caso, en todo tránsito fluvial, ¿no? Infraestructura fluvial tiene que haber, ¿no? Y esas situaciones que el Estado peruano tiene que apoyar. La siguiente pregunta es para el señor Vicente Núñez. En la región Ucayali, en particular Pucallpa, ¿qué medidas de prevención y cuidado tienen los inversionistas del sector maderero para hacer respetar el medio ambiente? Ellos cuando, digamos, eso está dentro, no lo conozco 100%, yo primero quiero decirlo presente, pero cuando ellos, digamos, logran una concesión forestal, que es en base a la ley, o sea, digamos, en ese contrato de concesión tiene, digamos, todo las prerrogativas de cómo es que va a ser el manejo de esa concesión. Y en este caso, cada año los señores presentan su plan operativo anual, que se le llama el POA, y en base a ellos se le generan, digamos, lo que vienen a ser las guías de remisión desde la extracción de la madera hasta, en este caso, llegar al punto de aserrío y después de los despachos, ¿no? Y como digo, repito, ahí en ese contrato de concesión es donde, digamos, se generan, digamos, toda esta seguridad de lo que viene a ser para que, digamos, no atente contra el medio ambiente, ¿no? Eso es lo que más o menos está estipulado. Muchísimas gracias por su respuesta. La última pregunta es para Diego Macera. Con la inversión pública al 50% y la inversión privada casi paralizada, ¿cómo se proyecta el crecimiento del Perú para este año y el próximo? A ver, a nivel nacional, en el IPE estamos, bueno, ya estamos a 13 de octubre, ¿no? Y el año está casi cerrado en términos económicos, de proyecciones económicas. No, lo más probable pues es que el crecimiento esté alrededor del 11%. Y para el próximo año es cuando las cosas empiezan a ponerse más difíciles. Y ahí, por supuesto que hay varias variables que juegan digamos, no solamente desde el punto de vista político, ¿no? Sino que también hay un cierto nivel de incertidumbre respecto de cuál va a ser la evolución de la pandemia, ¿no? Y qué restricciones vamos a tener que volver o no a poner en los siguientes meses en caso hubiera un nuevo brote significativo. En el IPE estamos estimando una expansión de aproximadamente 1,5 por 1,5% del PBI para el 2022, ¿no? Y eso en línea con una caída a doble dígito de la inversión privada. Ahora, la pregunta hacía referencia, ¿no? Inversión pública, inversión privada. Yo creo que una de las cosas que hay que tener en la cabeza es que cuando hablamos de movimiento económico, por lejos lo más importante es la inversión privada. O sea, si la inversión pública pesa 1 en el PBI, la inversión privada pesa 4. ¿No? Es más o menos una relación de 4-1. Entonces, para reactivar la economía, de lo que realmente tenemos que empujar es inversión privada. La inversión pública es muy importante, pero por otros motivos. La inversión pública es muy importante porque ayuda a cerrar brechas, ¿no? Es todo de los temas de los que hemos discutido ahora. Pero la inversión pública no está pensada para reactivar la economía. El principal motivo de la inversión pública es conectar a los pueblos, a las comunidades, ¿no? Es ofrecer saneamiento, es ofrecer infraestructura de todo tipo, ¿no? Es ofrecer educación, salud, etc. Ese es el rol de la inversión pública. Entonces, cuando hablamos de reactivación económica, impacto sobre el producto, empleos, ingresos, eso tiene que ver con inversión privada. Y para inversión privada, como decía el doctor Núñez, es importantísimo dar un ambiente de certidumbre, un ambiente de predictibilidad.
Con eso creo que llegamos ya a la última pregunta, ¿no, Malú? Sí, con eso cerramos el evento. Ok, entonces yo quería aprovechar para agradecer nuevamente al doctor Valdivieso, al doctor Núñez por estar aquí, ¿no? a la universidad, a la Cámara de Comercio, al Colegio de Economistas, a IPAE, ¿no? Con Elena, que se tuvo que retirar. ¿No? Gracias especiales además a los asistentes, ¿no? Que nos han acompañado, no más de 300 personas hasta las 7:20 de la noche. ¿No? Así que les agradezco muchísimo. Yo espero que el siguiente foro, el segundo foro en Ucayali, lo podamos hacer, ojalá en persona, el próximo año, ¿no? Yo estaría encantado de visitar. Y con eso extenderles de nuevo mi agradecimiento por haber hecho esto posible. Muchísimas gracias, doctor Olivieso, muchísimas gracias, doctor Núñez. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Espero que tengan unas muy buenas noches y nos volveremos a ver pronto, estoy seguro. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.